No es tan solo a título de teoría interesante o de simple dogma que debiéramos considerar a Cristo como Dios y Creador. Toda doctrina de la Biblia es para nuestro beneficio práctico y con ese propósito se la debiera estudiar. Bien, con esta cita que les he puesto también al inicio, después de la intro en la pantalla, iniciamos el capítulo 7 de Cristo y su justicia, capítulo a capítulo. Bien, en este capítulo, como hemos ido tratando, como mejor dicho, Wagoner, el pionero L. Joseph Wagoner, he estado tratando del capítulo 1 hasta el 6, es la clara evidencia de que Dios es divino y Dios es creador. En este capítulo 7, Wagoner nos va a mostrar, y lo que va a estar relatando durante todo el capítulo, prácticamente este capítulo solo lo voy a leer, comentaré alguna cosita, pero por encima, porque aquí vemos todo lo que se ha estudiado desde el 1 hasta el 6, el capítulo 1 al 6, en cuanto a la divinidad, sobre todo como creador, que estuvimos tratando también en el capítulo, pero todo en el ámbito del sábado. O sea, aquí vamos a tratar la divinidad, el Cristo como creador y el sábado. Así que vamos allá. Continúa diciendo, después de esta cita que les acabo de leer, veamos primero qué relación guarda esta doctrina, refiriéndose al sábado, con el mandamiento central de la ley de Dios. En Génesis 2, del 1 al 3, leemos estas palabras a modo de clausura del relato de la creación. Dice así Génesis 2 del 1 al 3. Así quedaron acabados los cielos y la tierra y todas sus criaturas, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de todo lo que había hecho en la creación. Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y en una versión judía, nos dice, una versión judía, Wagoner nos dice este versículo, en esa versión dice, esta versión judea expresa más literalmente el texto, y dice así esta versión: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus criaturas, y Dios terminó en el séptimo día su obra que había hecho, etcétera. Continúa el versículo. Es precisamente lo que encontramos en el cuarto mandamiento, dice Éxodo 20 del 8 al 11. Continúa diciendo, vamos pues, y es muy lógico que el mismo ser que creó descansó. El que obró 6 días creando la tierra descansó en el séptimo. Lo bendijo y lo santificó. Pero ya hemos visto que Dios Padre creó los mundos por su Hijo Jesucristo, y que Cristo creó todo lo que existe. Por lo tanto, es inevitable concluir que Cristo descansó en ese primer séptimo día al final de los 6 días de la creación, y que lo bendijo y santificó. Por lo tanto, el séptimo día, el sábado, es con toda propiedad el día del Señor. Cuando Jesús dijo a los fariseos murmuradores, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado, en Mateo 12:8, declaró su señorío sobre el mismo día, que ellos tan escrupulosamente observaban en la forma, e hizo esto con palabras que muestran que él lo consideraba como una insignia de autoridad, como demostrando el hecho de que él era mayor que el templo. Por lo tanto, el séptimo día es el memorial divinamente señalado de la creación. Es el más honrado de todos los días, puesto que su misión especial es traer a la mente el poder creativo de Dios, que es la prueba de su divinidad para el hombre. ¿Veo? Bien, aquí vemos cómo está hablando de la divinidad, de la creación, un memorial divinamente señalado de la creación, y en el contexto del sábado, ¿verdad? Estos tres ámbitos, estas tres facetas en las que va recalcando todo el capítulo 7. Y continúa diciendo, así cuando Cristo dijo que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado, señaló un hecho sublime, diciendo, nada menos que el de ser el Creador, siendo el sábado un recordatorio de su divinidad. Bien, aquí lo vemos claro. Creador, divino, en el concepto del sábado. ¿Qué debemos decir entonces a la sugerencia hecha a menudo de que Cristo cambió el día del sábado, de un día que conmemora la terminación de la creación a un día que carece de tal significación, ¿verdad? Como todo el resto de denominaciones que le quitan la importancia al sábado, ¿verdad? Pues dice, sencillamente esto, que cambiar o abolir el sábado equivaldría a destruir aquello que trae a la mente su divinidad.
Si Cristo hubiera abolido el sábado, hubiera deshecho la obra de sus propias manos y por lo tanto hubiera obrado en contra de sí mismo. Y en un reino dividido contra sí no puede permanecer. Pero Cristo no se puede negar a sí mismo, y en consecuencia no cambió ni una jota de aquello que él mismo estableció, y que al testificar de su divinidad lo declara ser digno del honor que merece, por encima de todos los dioses de los paganos. Hubiera sido tan imposible para Cristo el cambiar el sábado como hubiera sido cambiar el hecho de que Él creó todas las cosas en 6 días y descansó en el séptimo. Bien, muy interesante esto. ¿Qué nos dice Wagner? Que es tan importante el sábado como su creación. Porque si le quitamos importancia al sábado, lo que nos está dando a entender aquí el hermano pionero, es que también le podríamos quitar la importancia de la creación, ¿no? En 6 días creó el mundo, en séptimo descansó. Es tan importante los 6 días de la creación como el séptimo, ¿verdad? Es una frase que a mí me ha impactado mucho. Hubiera sido tan imposible para Cristo el cambiar el sábado como hubiera sido cambiar el hecho de que Él creó todas las cosas en 6 días y descansó en el séptimo. Continúa diciendo, una vez más, las declaraciones tantas veces repetidas de que el Señor es el creador, tiene el propósito de ser fuente de fortaleza. Observa cómo están relacionadas la creación y la redención en el primer capítulo de Colosenses. Bien, vamos a leer el capítulo de Colosenses, el primer capítulo del versículo 1 al 19. Si quieren leer sus Biblias siempre será más ameno que estar escuchando, porque estamos hablando de 10 versículos, es un poquito largo. Yo creo que si quieren leer sus Biblias será de mayor bendición y se les quedará más grabado en la mente lo que nos quiere decir el hermano Wagner. Leamos Colosenses 1 del versículo 9 al 19. Por eso también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del cabal conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, para que fructifiquéis en toda buena obra y crezcáis en el conocimiento de Dios. Fortaleceos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que tengáis paciencia y longanimidad. Y con gozo deis gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él, porque Cristo existía antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en él. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la permanencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Bien, magnífico. Como en el contexto de creador, divino, y en este caso en el capítulo 7, englobándolo en el santo sábado. Continúa diciendo el hermano, no es por casualidad que la maravillosa declaración relativa a Cristo como creador se encuentra ligada a la declaración de que en él tenemos redención. Cuando el apóstol expresa su deseo de que seamos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, nos proporciona instrucción acerca de ese glorioso poder. Cuando nos habla acerca de la liberación de la potestad de las tinieblas, nos dirige hacia el poder del libertador. Es para nuestro consuelo que se afirma que la cabeza de la Iglesia es el creador de todas las cosas. Se nos informa que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, según Hebreos 1.3. Vemos que Hebreos capítulo 1 lo está mencionando continuamente Wagner desde el capítulo 3, ya estamos en el capítulo 7, en el contexto siempre de la divinidad, y aquí marcándolo en la creación, en Cristo como creador. Se nos informa que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, para que descansemos en la seguridad de que el brazo que sostiene a toda la naturaleza es poderoso para cuidar de sus hijos. Observemos la relación con Isaías 40, versículo 26. El capítulo presenta la sabiduría y el poder maravillosos de Cristo, al llamar a todas las criaturas por sus nombres
y mantenerlos a todos en su integridad por su excelsa grandeza y por la fuerza de su poder. Para preguntar a continuación: ¿por qué dices, oh Jacob? Esto es Isaías 40:26. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Perdón. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está encubierto al Eterno y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios? ¿No has sabido, no has oído? El Señor es el Dios, el creador de los fines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Efectivamente, Él da vigor al cansado y aumenta la fuerza del impotente. Su poder es, de hecho, la capacidad para crear todo a partir de la nada. Por lo tanto, puede obrar maravillas en favor de aquellos que carecen de fortaleza. Puede sacar fuerzas de debilidad. Es pues seguro que todo aquello que mantenga vivo ante la mente del poder de Cristo tendrá por efecto la renovación de nuestra fuerza y ánimo espiritual. Ese es precisamente el propósito del sábado. Lee el Salmo 92, que es un salmo dedicado al sábado. Así rezan los primeros 4 versículos del Salmo 92. Bueno es alabarte, oh Eterno, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar tu amor por la mañana y tu fidelidad cada noche, al son del decacordio y el salterio, en tono suave con el arpa. Oh Eterno, por cuanto me has alegrado con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Bien, muchos no sabríamos, yo en este caso yo no sabía que este salmo, el Salmo 92, en concreto está hablando del sábado, ¿verdad? Y aquí nos lo quiere englobar un poquito y matizar el hermano Waggoner. Y ahora comentando estos versículos del Salmo 92, nos dice: ¿qué tiene esto que ver con el sábado? Refiriéndose a estos 4 versículos primeros del Salmo 92. Dice, está claro, el sábado es el memorial de la creación, dice el Señor. Les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Eterno que los santifico. Ezequiel 20, versículo 12. El salmista guardó el sábado como Dios quiso que se guardara, meditando acerca de la creación y el maravilloso poder y bondad de Dios en ella exhibidos, ¿verdad? Así como lo relata en el Salmo 92. Y después, reflexionando sobre ello, se dio cuenta de que el Dios que viste los lirios con una gloria que sobrepasa a la de Salomón, se preocupa aún mucho más por sus criaturas inteligentes. Y al mirar a los cielos, que muestran el poder y la gloria, y darse cuenta que fueron atraídos a la existencia a partir de la nada, le vino el pensamiento alentador de que ese mismo poder obraría en él para liberarlo de su flaqueza humana. Por lo tanto, halló el gozo y la alegría en la obra de las manos de Dios. El conocimiento del poder de Dios que obtuvo por la contemplación de la creación lo llenó de ánimo al comprender que ese mismo poder estaba a su disposición. Y aferrándose a ese poder por la fe, logró grandes victorias. Tal es el propósito del sábado, llevar al hombre al conocimiento de Dios para salvación. Bien, es bonito reflexionar sobre lo que quiso expresar el rey David en el Salmo 92. Y esta es un poquito la reflexión que nos quiere hacer Waggoner. Yo recomiendo a todos los hermanos que lean el capítulo 92, el Salmo 92, recapacitando sobre todo esto que nos quiere decir el hermano Waggoner, porque es muy interesante y la verdad que se ve muy reflejado lo que es todo el englobe de lo que es la divinidad, sobre todo la creación, ¿verdad? Cristo como creador y como creador que es el hombre, es el Señor del sábado, Cristo es el Señor del sábado. Resumimos así el pensamiento. La fe en Dios viene por el conocimiento de su poder. Desconfiar de Él implica ignorancia acerca de su poder para cumplir sus promesas. Nuestra fe en Él será proporcional al conocimiento que tengamos de su poder. La contemplación inteligente de la creación de Dios nos proporciona el verdadero concepto de su poder, puesto que su poder eterno y su divinidad se entienden por las cosas que Él creó. Romanos 1:20. Es según Romanos 1:20 este comentario. Es la fe la que da la victoria. Primera de Juan 5:4.
Por lo tanto, como la fe viene por conocer el poder de Dios, a partir de su palabra y de las cosas que Él creó, viene a resultar que ganamos la victoria por la obra de sus manos. El sábado, entonces, que es el memorial de la creación, observado apropiadamente, es una gran fuente de fortaleza en la lucha del cristiano. Esta es la importancia de Ezequiel 20, versículo 12, que dice: les di también mis sábados para que fuese una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Eterno que los santifico. Esto es sabiendo que la voluntad de Dios es nuestra santificación. 1 Tesalonicenses 4:3, 5:23 y 24. Mediante el uso apropiado del sábado comprendemos el poder de Dios para nuestra santificación. El mismo poder que se manifestó en la creación de los mundos se manifiesta para la santificación de aquellos que se entregan a la voluntad de Dios. Este pensamiento, comprendido en su sentido más abarcante, traerá con toda seguridad gozo y consuelo divinos al alma sincera. A la vista de lo anterior podemos apreciar la fuerza de Isaías 58, versículos 13 y 14, que dice así: si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si el sábado llamas delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré con la herencia de Jacob, tu padre, porque la boca del Eterno lo ha dicho. Es decir, si se guarda el sábado de acuerdo con el plan de Dios, como un memorial de su poder creativo, como el recuerdo del poder divino, ¿verdad? Aquí estamos la creación, la divinidad, manifestado para la salvación de su pueblo, el alma triunfante en las obras que Él hizo, se deleitará en el Señor. Por consiguiente, el sábado es el gran punto de apoyo para la palanca de la fe, que eleva el alma a las alturas del trono de Dios, poniéndolo en comunión con Él. Resumiéndolo en pocas palabras, se podría expresar así: el poder eterno y la divinidad del Señor se revelan en la creación, Romanos 1:20. Es la capacidad de crear lo que da la dimensión del poder de Dios. Pero el Evangelio es el poder de Dios para salvación, Romanos 1:16. Por lo tanto, el Evangelio nos revela precisamente el poder que se manifestó para traer los mundos a la existencia, ejercido ahora para la salvación de los hombres. Se trata en ambos casos del mismo poder. Bien, el último párrafo, ya para terminar el capítulo, nos dice: a la luz de esta gran verdad, no hay lugar para la controversia acerca de si la redención es mayor que la creación. La redención es creación. Repito, a la luz de esta gran verdad no hay lugar para la controversia acerca de si la redención es mayor que la creación. La redención es la creación. Y aquí nos dice que veamos 2 Corintios 5:17 y Efesios 4:24. Vamos a leer 2 Corintios 5:17, muchos sabrán ya a qué versículo se refiere, ¿verdad? Nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Efesios 4:24 nos dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Bien, ¿qué nos está diciendo? No hay lugar para la controversia acerca de si la redención es mayor que la creación. La redención es creación. Vemos como aquí estamos hablando en los dos versículos, tanto Efesios como 2 de Corintios, una nueva criatura, ¿verdad? Nacemos en Cristo, somos una nueva criatura y Dios como creador nos creó como criaturas, y una vez somos aceptados o aceptamos a Cristo en nuestra vida, somos criaturas nuevas para Él. Y continúa diciendo: el poder de la redención es el poder de la creación, el poder de Dios para salvación. Es el poder capaz de tomar la nulidad humana y hacer de ella lo que será por todas las edades eternas para alabanza y gloria de la gracia de Dios. Por eso, los que padecen según la voluntad de Dios sigan haciendo el bien y encomiéndense al fiel Creador, según 1 de Pedro 4,
19. Bien, hermanos, pues hasta aquí, como ven, prácticamente lo que he hecho es leer el capítulo. Y hasta aquí vemos pues lo que nos viene a reflejar un poquito el hermano en este capítulo. El sábado, hermanos, es importante guardarlo. ¿Pero por qué guardamos el sábado? Porque es el cuarto mandamiento, porque es una ley, porque como somos la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, pues tenemos que guardar el séptimo día, porque somos adventistas del séptimo día. Bueno, todo esto realmente no tiene importancia si realmente no nos damos cuenta de que el sábado es Cristo, el sábado es el Señor, así como dicen las Escrituras. El sábado es el Señor como creador. El sábado es el Señor como la divinidad que comparte con su Padre. Entonces, cuando tenemos en mente que el sábado es el Señor, Él creó el sábado, Él es hombre del sábado, como dice el Nuevo Testamento, y Él creó todo en 6 días y al séptimo reposó y mantiene la divinidad con el Padre. Entonces veremos el sábado como al mismísimo Señor. Y esto es lo que vemos un poco en los mensajes de 1888, ¿verdad? La justificación por fe, la justicia de Cristo, Cristo y solo Cristo crucificado, como decía Pablo. El sábado es el Señor, no tenemos que ver es el sábado porque somos adventistas del séptimo día, guardamos el sábado porque está en los 10 mandamientos, y claro que sí, es evidente, pero ¿qué es el sábado para nosotros? Es el Señor, es Cristo y su justicia. Así que, hermanos, otro capítulo más, nos vemos en el capítulo 8, y seguimos adelante, hermanitos. Que el Padre Eterno y su Hijo amado esté con todos ustedes y el Espíritu de ambos les siga bendiciendo y les guíe a toda verdad. Hermanos, muchas bendiciones. Maranata.